Hola, gracias por acompañarme de nuevo en esta que es la segunda parte de nuestra serie de charlas sobre la vida y obra de Sor Juana Inés de la Cruz. Esta segunda parte es titulada Descenso. Hoy veremos su etapa de madurez, las tensiones existentes en el convento, los cambios en el virreinato, los eventos que detonaron la respuesta a Sor Filotea de la Cruz. También daremos un vistazo a la epidemia y destrucción en Nueva España y finalizaremos con una mirada a los sacrificios hechos por Sor Juana durante sus últimos días. Sor Juana se apoyaba en el favor del palacio para afirmar su posición en el convento y conservar su libertad. Mencioné en la charla anterior lo importante que eran las buenas relaciones entre el convento y el palacio virreinal. Dependía el bienestar del convento de estas buenas relaciones que hubiera entre ellos. Y en particularmente, Sor Juana tuvo grandes beneficios de esta estrecha relación con los virreyes. En 1686 concluye el virreinato de los condes de Paredes, que regresan a España. Como había mencionado, los virreyes no eran como reyes en Nueva España, más bien eran administrativos enviados por la corona española y duraban entre 5 y 9 años a lo mucho. Entonces sus protectores pues tuvieron que regresar a España, lo cual marca el inicio del descenso en la situación de Sor Juana. 4 años antes, Francisco Aguiar y Seijas había sido nombrado arzobispo de Nueva España y no veía con buenos ojos a Sor Juana. Le recomienda a su confesor, el padre Antonio Núñez de Miranda, la excomunión de Sor Juana. Entonces mencioné que en 1686 concluye el virreinato de los condes de Paredes. Y 4 años antes, Francisco Aguiar y Seijas se vuelve el nuevo arzobispo de Nueva España. Un personaje que ahorita vamos a ver mucho de sus preocupaciones y sus demonios, por llamarle de alguna forma. Bueno, él no veía con buenos ojos a Sor Juana y de hecho le recomienda a su confesor, el padre Núñez de Miranda, que mejor eh, que la, que la saquen del convento. Le recomienda su excomunión. Y pues Sor Juana tuvo que enfrentarse a intrigas y celos de la comunidad. Además de estos cambios, Sor Juana, por su situación privilegiada y por ser una persona tan culta que resaltaba en las artes, en su trabajo en el convento, era querida por muchas, pues también era detestada por otras monjas. Había grupitos, algunos que la tenían en alta estima y algunas que no. Había muchas tensiones, había intrigas, celos, había muchos problemas de este tipo. En estos momentos es cuando Sor Juana siente más la incompatibilidad de su escritura y el convento. La incompatibilidad de su escritura y el convento llegó a su punto más alto de tensión. Ya no era muy agradable vivir ahí en este claustro. Voy a hablarles ahora un poco del padre Antonio Núñez de Miranda, que fue una persona muy importante, casi decisiva para los últimos días de Sor Juana. El padre Antonio Núñez de Miranda fue profesor de filosofía y, por si fuera poco, también fue calificador del Tribunal de la Inquisición. Sor Juana lo conoció cuando tenía 16 años, cuando ella vivía en el Palacio Virreinal. Ahí se conocieron y pues él la animó.
Él animó a Sor Juana a que tomara el hábito, la impulsó al convento, le mencionó que su vida con este amor a las letras no estaba divorciado, por decirlo de alguna forma, con la forma de vida que podía tener en el convento. Al menos esto fue lo que él le mencionó. Él la persuadió para que se uniera al convento. Y como veremos, pues las cosas no se dieron exactamente como ella pensó, como le hicieron creer que iba a ser la vida en el convento. El padre Antonio Núñez de Miranda fue su guía y consejero. Además fue su censor y juez. O sea que él censuraba las lecturas de Sor Juana. Mencioné en la charla anterior que ella tuvo una biblioteca de más o menos 4,000 volúmenes y él fue el censor de estos libros. Ahorita regresamos con el padre Núñez de Miranda. Ahora continúo con lo referente a la relación entre Sor Juana y su confesor, el padre Núñez de Miranda. Voy a mencionarles acerca de la autodefensa espiritual, ese texto escrito por Sor Juana. La carta de la madre Juana Inés de la Cruz, escrita a su confesor, el reverendo padre maestro Antonio Núñez de Miranda, de la Compañía de Jesús. Autodefensa espiritual, también conocida como Carta de Monterrey. Fue descubierta por el padre Aureliano Tapia Méndez. Escrita en torno a 1681, supone la definición de Sor Juana como mujer independiente con derechos propios. Responde a rumores según los cuales su confesor, el padre Antonio Núñez de Miranda, criticaba el afán de Sor Juana de componer versos profanos y cultivar la notoriedad. Entre otros muchos argumentos, Sor Juana le reprocha el no haberle amonestado en privado y reclama su derecho al estudio, libre de tutelas y al sincretismo cultural entre los filósofos gentiles, que son pertenecientes a la cultura grecolatina, y también a las fuentes cristianas presentes en sus escritos. Pues esta fue la autodefensa espiritual que fue dirigida a su confesor, el padre Antonio Núñez de Miranda. Y ahora voy a mencionarles sobre este otro personaje que también fue decisivo, que también fue decisiva su intervención en la vida de Sor Juana. Fue, por decirlo de alguna forma, su mayor enemigo. Voy a hablarles de Francisco de Aguiar y Seijas. Francisco de Aguiar y Seijas fue el arzobispo de México, el arzobispo que había mencionado al inicio de esta charla. Era un hombre con contradicciones. Por un lado era muy bondadoso, por otro lado era muy, podríamos decir, pues más que maligno, era lo que llamamos ahora neurótico. Era buen teólogo y él practicó una política de austeridad severa, no está de mal decirlo. Era una política de austeridad severa. Reprobaba el espectáculo público, sobre todo el teatro, para la mala suerte de Sor Juana. Bueno, entonces tenía esta reprobación por los espectáculos públicos. Él se distingue por su severidad y su excentricidad. ¿Qué tipo de excentricidades tenía? Pues bueno, había mencionado que él era lo que ahora se conoce como ser neurótico. Tenía una devoción extrema y era muy irritable. Hay referencias de que era una persona que se enojaba mucho. Y algo muy curioso es que
también quedó registrado que tenía horror u odio a las mujeres. Se dice que no podía verlas ni estar en contacto con ellas. No permitía que se le acercaran, no permitía que le prepararan su comida. Si tenía que estar en contacto con las monjas, ellas tenían que cubrirse el rostro o prácticamente estar de forma muy disimulada. También se menciona que puede o no ser una exageración, que si una mujer pisaba su lugar donde él trabajaba o vivía, que pedía que removieran los ladrillos. Esto puede ser una exageración, pero de cualquier forma hace referencia al como al famoso repudio que él tuvo por las mujeres. Que también algo curioso es que hace suponer a algunos biógrafos de Sor Juana que él más bien sufría de conflictos internos por sus pasiones por las mujeres. Las mujeres lo ponían en riesgo espiritual. Él era asceta y se azotaba, que era una práctica pues no inusual, que se flagelaran algunos creyentes, sobre todo si tenían un lugar en la iglesia muy importante. Sobre su odio o repulsión por las mujeres, bueno, hay información que sugiere que él sufría de esas tensiones por su lujuria. Entonces las mujeres pues ponían en riesgo ponían en riesgo su alma. Pero también era un hombre muy caritativo. Curiosamente, sus caridades no eran muy cuerdas, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, obligaba a la gente a realizar caridades. Era muy caritativo, pero también forzaba a la gente a que lo hiciera. Pues él es Francisco de Aguiar y Seijas. Vamos a regresar con él. Bueno, ahora voy a hablarles de Manuel Fernández de Santa Cruz. Manuel Fernández de Santa Cruz, también otra persona muy importante en la vida de Sor Juana, muy importante en todo lo referente a sus últimos días, porque su presencia y sus acciones detonan los conflictos finales de su vida. Manuel Fernández de Santa Cruz fue el obispo de Puebla, y el obispado de Puebla era el segundo de Nueva España. Quiero decir que la autoridad en la Nueva España, en primer lugar estaba el arzobispo y en segundo lugar estaba el obispo de Puebla. Él fue amigo de Sor Juana y del grupo de Sor Juana. Él aparece en su vida y son amigos, y después terminan muy mal sus relaciones. Él fue teólogo y erudito. También fue un hombre caritativo. Y él estaba obsesionado con las monjas, al igual que el arzobispo de México. Él tenía también su propia obsesión con las mujeres, pero en este caso era con las monjas. Por ejemplo, el obispo de Puebla enviaba cartas espirituales a las monjas. O sea, cartas en las cuales él les daba consejos espirituales para llegar al cielo y todo eso, pero decían que se iban a condenar y demás. Entonces también estuvo perturbado por estas tensiones con el sexo opuesto. Aunque en este caso pues se trató de las monjas. Él reformó las relajadas prácticas de los conventos. Los conventos pues eran lugares donde había canto, música y mucho bullicio. Pues él los volvió lugares más serios, más rígidos, menos joviales. Es importante mencionar en este momento que había rivalidades encubiertas entre Puebla y México. Las relaciones entre el arzobispo de la Ciudad de México
y el obispo de Puebla no eran buenas, pero había algo así como no una tradición, pero una continuidad, o sea, había problemas entre esas dos figuras. Bueno, Manuel Fernández de Santa Cruz es la persona que le solicita a Sor Juana que escriba su carta atenagórica. La carta atenagórica fue un texto muy importante que detonó muchos problemas al final de la vida de Sor Juana Inés de la Cruz. Los eventos de la carta atenagórica. En 1690, Santa Cruz, el obispo de Puebla, publicó la carta atenagórica, que fue una crítica al famoso sermón del jesuita portugués Antonio de Vieira, un teólogo muy importante, que fue el confesor de Cristina de Suecia. Y este sermón es referente a las finezas de Cristo. Bueno, ¿en qué consistió el sermón de Vieira? Vieira dio un famoso sermón 40 años antes del nacimiento de Sor Juana. Él dijo en la Capilla Real de Lisboa un sermón referente a las finezas de Cristo. Este sermón menciona los acontecimientos del Jueves Santo. Dice qué significa el lavatorio de los pies a los discípulos por parte de Jesús. Entonces, Antonio de Vieira hace algunas refutaciones sobre las finezas de Cristo. Aquí hago un paréntesis y menciono qué quiero decir con esto, qué significa eso de la fineza o las finezas de Cristo. Bueno, en el lenguaje que se usa, quiere decir esto. La fineza es un signo exterior que demuestra amor. Bueno, pues este famoso jesuita portugués, Antonio de Vieira, en ese sermón, él refuta a otros santos sobre cuál fue la mayor fineza de Cristo, o sea, su mayor signo exterior que demuestra el amor de Cristo. Bueno, entonces este jesuita portugués refuta a San Juan Crisóstomo, a San Agustín y a Santo Tomás de Aquino. Bueno, San Juan Crisóstomo dijo que la mayor fineza de Cristo fue lavar los pies a sus discípulos. San Agustín dijo que la mayor fineza de Cristo fue haber muerto por los hombres. Y Santo Tomás de Aquino dijo que la mayor fineza de Cristo había sido haberse quedado entre el género humano en forma de sacramento. Entonces, Vieira refuta a los anteriores. Pues bueno, entonces la carta atenagórica fue una carta que el obispo de Puebla solicitó a Sor Juana Inés de la Cruz para refutar ella a su vez estas refutaciones de este famoso jesuita portugués que fue Antonio de Vieira. Bueno, hasta aquí parece que pudiera ser un trabajo nada más intelectual, ¿no? Que no pasaría a mayores, pero no fue así, para nada. La carta atenagórica. Bueno, en 1690 aparece en Puebla un folleto, que es la carta atenagórica. Carta atenagórica quiere decir que es digna de Atenea, la diosa griega de la sabiduría y madre de la filosofía, que fue encargada por el obispo de Puebla. Pues bueno, la carta atenagórica incluye el prólogo de Sor Filotea de la Cruz, que hace un elogio y después la condena.
dice algo así como que qué lástima que una mujer tan brillante, tan inteligente, o sea, Sor Juana, se deje de llevar por cosas mundanas, por cosas rastreras de la tierra, y que debería más bien dedicarse a los libros sagrados, a una teología, y que en vez de estar con cosas terrenales, superficiales, o como era mencionado en ese entonces, profanas, se debería dedicar de lleno a la sabiduría teológica de la iglesia, básicamente. En esta carta, Sor Juana dice que los mayores beneficios de Dios son negativos. Sor Juana dice que la mayor fineza es no hacer finezas. Básicamente que el favor más grande que hace Dios es no hacer favores. Esta es una afirmación terrible del libre albedrío, porque sin el favor de Dios, pues se supone que el hombre no puede ser salvado. Entonces, esto que menciona Sor Juana no fue poca cosa. Ella dice que la mayor fineza de Cristo es no hacer finezas. Pero eso pone en alto el libre albedrío. Entonces, ¿dónde queda la salvación si no es por medio de este favor que hace Dios? Pues bueno, como pueden ver, es un enredo teológico, ¿no? De refutaciones y aciertos, errores y confusiones tensas. Pero bueno, la carta fue escrita, el prólogo, quiero decir, fue escrito por el obispo, que se hizo pasar por Sor Filotea de la Cruz. Ahorita llego un poquito más hacia eso. La carta la solicitó el obispo de Puebla. No fue escrita por voluntad propia de Sor Juana. El obispo dio la aprobación, redactó el prólogo y costeó la edición. O sea, aparte pagó por ella, ¿no? Y vale mencionar que la carta atenagórica fue el único escrito teólogo de Sor Juana. Bueno, el prólogo a la carta atenagórica de Sor Filotea de la Cruz. Mencioné que Sor Filotea de la Cruz era el obispo de Puebla, que se hizo pasar por esta monja. Bueno, el prólogo es un comentario contra Sor Juana, casi una amenaza, y menciona que es una lástima que se deje llevar por cosas terrenales, pero básicamente la condena al infierno, y no es poca cosa. Vieira era admirado en España y México, este importante jesuita portugués. Entonces Vieira era admirado en España y México, que era esto un reflejo del predominio de la Compañía de Jesús, que es el nombre de esta orden. Aguiar y Seijas, el arzobispo de México, era amigo y admirador de Vieira. Entonces criticar a Vieira era criticar a Aguiar y Seijas. Había ataques indirectos entre el obispo de Puebla. Más bien, ataques indirectos del obispo de Puebla al arzobispo de México. Entonces, criticar a Vieira era criticar a Aguiar y Seijas. El origen de la rivalidad entre el obispo de Puebla y el arzobispo de México era que ambos querían ser arzobispos de México. Entonces, sobre la respuesta a Sor Filotea de la Cruz. Bueno, mencioné que en el prólogo Sor Filotea de la Cruz habla muy mal de Sor Juana. Hace básicamente un ataque contra ella más que contra sus ideas.
Entonces apareció la respuesta a Sor Filotea de la Cruz, escrita por Sor Juana, que fue escrita en 1691. El destinatario era un secreto a voces, pero sabemos ahora que, que esta carta fue escrita para el obispo de Puebla, que se hizo pasar por Sor Filotea de la Cruz. Sor Filotea era el obispo de Puebla, el antiguo protector de Sor Juana. Pues esta respuesta es una autodefensa, es una defensa del amor a las letras humanas que le han hecho olvidar sus deberes religiosos. Entonces ella, por dedicarse a las letras profanas, pues se olvidó de la iglesia. En la respuesta recuerda ella su niñez, su afición invencible desde niña por el saber. Y también hay otras anécdotas sobre sus primeros estudios. Menciona sus estudios de latín, de ciencias, de geografía, de geometría, de astronomía, de física, de derecho y, claro está, de poesía. En esta carta ella defiende la cultura como totalidad. Dice que la cultura no debe ser información aislada, sino debe ser algo que integra todos los conocimientos como si fuese una cadena. Entonces defiende la cultura como totalidad. Y además, esta respuesta a Sor Filotea de la Cruz es una autobiografía intelectual y es una de las primeras que existió en la cultura moderna. Para dejar un poquito más claro lo que fue la respuesta a Sor Filotea de la Cruz, me permito leer un breve extracto de este texto escrito por Sor Juana Inés de la Cruz. Perdonad, señora mía, la digresión que me arrebató la fuerza de la verdad, y si la he de confesar toda, también es buscar refugios para huir la dificultad de responder, y casi me he determinado dejarlo al silencio. Pero como esta es cosa negativa, aunque explica mucho con el énfasis de no explicar, es necesario ponerle algún breve rótulo para que se entienda lo que se pretende que el silencio diga, y si no, dirá nada al silencio, porque ese es su propio oficio, decir nada. Fue arrebatado el sagrado vaso de elección al tercer cielo, y habiendo visto los arcanos secretos de Dios, dice: Audivit arcana Dei, coe no licet homini loci, que significa: oyó los secretos de Dios, que al hombre no es lícito decirlos. No dice lo que vio, pero dice que no lo pudo decir, de manera que aquellas cosas que no se pueden decir es menester decir siquiera que no se pueden decir, para que se entienda que el callar no es no haber qué decir, sino no caber en las voces lo mucho que hay que decir. Dice San Juan que si hubiera de escribir todas las maravillas que obró nuestro Redentor, no cupieran en todo el mundo los libros. Y dice Vieira sobre este lugar que en sola esta cláusula dijo más el evangelista que en todo cuanto escribió. Y dice muy bien el Fénix lusitano, pero ¿cuándo no dice bien? ¿Aún no dice bien? Porque aquí, dice San Juan, todo lo que dejó de decir y expresó lo que dejó de expresar. Así yo, señora mía, solo responderé que no sé qué responder. Solo agradeceré diciendo que no soy capaz de agradeceros, y diré, por breve rótulo de lo que dejó él al silencio, que solo con la confianza desfavorecida y con los valimientos de honrada, me puedo atrever a hablar con vuestra grandeza. Si fuere necedad, perdonadla, pues es alhaja de la dicha, y en ella
ministraré yo más materia a vuestra benignidad, y vos daréis mayor forma a mi reconocimiento. Pues bueno, llegamos a la parte sobre los últimos días de Sor Juana Inés de la Cruz. Sobre la actitud de Santa Cruz, el obispo de Puebla, pues él no respondió a la carta de Sor Juana. Tal vez le pareció muy complicado enredarse más o que saliera a la luz que él fue quien la mandó a escribir. Esto le hubiera generado problemas con las mayores autoridades eclesiásticas de la Nueva España. Así que la abandonó y no respondió a esta carta. Y además, algo que fue más importante y más cruel para Sor Juana fue el abandono de su confesor, Núñez de Miranda, quien le retiró sus auxilios espirituales y además se negó a verla. Sor Juana quedó en soledad. Afuera del convento tenía enemigos poderosos. El obispo de Puebla, el arzobispo de México. Y adentro del convento estaban las monjas fanáticas y de cortos alcances, con quien ella también tenía problemas o al menos no tenía para nada buenas relaciones. Y mencioné que ya habían regresado a España los virreyes que fueron sus protectores. Ella estaba en manos de los censores y si empeoraban las cosas, tendría que hacerles frente, ya no como críticos, sino como acusadores y jueces. Ella estaba en riesgo de tener problemas con la Inquisición. A ese punto llegaron sus problemas. No respondió la carta al obispo de Puebla, fue abandonada por su confesor Núñez de Miranda, estaba en la lista negra o estaba en la mira del arzobispo de México. Se habían regresado a España los virreyes que fueron sus protectores. Tenía problemas con las monjas. Y pues todo esto generó en ella desestabilidad emocional, por decirle de alguna forma. Y pues lo peor de todo es que ella estaba en riesgo de empeorar su situación, teniendo problemas con la Inquisición. Pues bueno, ahora quiero platicarles de su reconciliación con Núñez de Miranda, su confesor. Núñez de Miranda al principio fue blando y la animó, pero después fue severo, y muy severo. Él era el puente entre ella y la iglesia. Él la podía defender de Aguiar y Seijas. Y pues para ella volver era abdicar digo. Volver era abdicar. Ella estaba vencida. Ella entregó todos sus libros, instrumentos de música y ciencia al arzobispo Aguiar y Seijas para que él los vendiese y que con este dinero él pudiera auxiliar a sus pobres. Entonces, la reconciliación con Núñez de Miranda fue amarga. Primero él fue muy amable con ella y bla, 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 pero él se volvió severo y al final de cuentas ella no le quedó más opción por estos problemas que tuvo que abdicar. Dejó la escritura y se deshizo de todos sus libros y todos sus objetos, que fueron vendidos por el arzobispo de México para el auxilio de sus pobres. Bueno, hablemos ahora de la destrucción en la Nueva España.
Bueno, además de lo que conté de cómo empeoró mucho la vida de Sor Juana Inés de la Cruz, además, el colmo, pues sucedieron estas cosas en la Nueva España. En 1691 llovió sin parar en los valles de México y también de Puebla. Se perdieron las cosechas y la ciudad se inundó. Además hubo un eclipse de sol, el cual trajo un montón de supersticiones y pues se le atribuyeron estas catástrofes a este eclipse. Además hubo una plaga y la plaga acabó con el maíz y el trigo, o al menos con mucho del maíz y mucho del trigo. Comenzaron los acaparamientos. Y además de todo esto, hubo un motín en la Nueva España, hubo revueltas. Entonces, a raíz de este motín, pues cae la autoridad del virrey, pero se impone la autoridad del arzobispo. Pero también, pues es importante mencionar que hay problemas con el obispo de Puebla, que guarda el maíz porque hay hambre en Puebla. Para empeorar la cosa, muere el marqués de la Laguna, quien había sido protector de Sor Juana. Él ya había regresado a España, pero definitivamente ya no había forma de que él la pudiera ayudar eventualmente. Y tal vez lo peor de todo, al menos para Sor Juana, fue que se declaró una epidemia en el convento de San Jerónimo. Se dice que la mortandad fue grande, muy grande, que murieron más o menos 9 de cada 10 que enfermaron. Entonces, esta fue la cadena o la serie de catástrofes que sucedieron en la Nueva España. Fueron tiempos de mucha destrucción y de mucho sufrimiento. Hemos llegado al final de Sor Juana, sus últimos días. La crisis de Sor Juana coincide con los trastornos y calamidades públicas en la Nueva España de finales del siglo XVII. El 5 de marzo de 1694, ella firma un documento donde se disculpa de haber llevado una vida de intereses mundanos dedicados sobre todo a las letras profanas, en vez de dedicarse a una vida digna de una monja de convento. El documento lo firma con su sangre y ella dice, aquí cito, deseo derramar la sangre en defensa de esas verdades, firmo con ella. Por ese entonces, Sor Juana empieza a castigar su cuerpo siguiendo el ejemplo de su confesor. Mencioné que en el convento se desató la plaga. Muchas monjas se enfermaron y murieron. Pues Sor Juana cuidó a sus hermanas y se contagió. Sor Juana Inés de la Cruz murió el 17 de abril de 1695 a las 4 de la mañana. Ella tenía 46 años y 5 meses. Para terminar esta charla, menciono que en el libro de profesiones del convento ella había escrito meses antes de morir su profesión de fe. Aquí cito. Aquí arriba se ha de anotar el día de mi muerte, mes y año. Suplico por amor de Dios y de su purísima Madre, a mis amadas hermanas las religiosas que son y en lo adelante fuesen, me encomienden a Dios que he sido y soy la peor
que ha habido. A todas pido perdón por amor de Dios y de su madre. Yo, la peor del mundo, Juan Inés de la Cruz. Gracias por acompañarme y seguimos en la tercera y última parte de esta serie de charlas sobre la vida y obra de Sor Juana Inés de la Cruz. Hasta luego.